Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El libro de la sabiduría compara la prudencia humana, los cálculos terrenales para garantizar una existencia próspera, con la sabiduría de Dios. El autor sagrado confronta los pensamientos de los mortales, que son frágiles e inseguros, con los designios divinos. De esa manera hace ver que en muchas ocasiones las necesidades materiales condicionan nuestras decisiones y pueden hacer que volemos bajo. Dice también el libro de la sabiduría, que es la primera lectura del domingo 23 del tiempo ordinario: el cuerpo mortal oprime el alma, y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Y entonces, como solución, resalta la necesidad de la luz de Dios para acertar en las decisiones. ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde lo alto? Bueno, esa es como la introducción, ¿no? El proverbio que hace la primera lectura, decía, de la sabiduría, que es un libro sapiencial. Y en el Nuevo Testamento encontramos en San Lucas como la respuesta de Jesús, que es esa sabiduría que pedía el autor sagrado en el Antiguo Testamento y que la da en la parte final del camino hacia su muerte en Jerusalén. Acaba de pasar el banquete aquel que mencionábamos la vez pasada, donde Jesús recomendaba la humildad, escoger los últimos puestos, invitar a los que no le pueden devolver a uno la invitación. Ahora San Lucas lo presenta con una multitud de personas y entre tantos seguidores el Señor como que perfila muy bien cómo tienen que ser las características de su discípulo. Recordemos una vez más que está de camino a morir en Jerusalén. Se trata de las enseñanzas del Maestro sobre las condiciones para ser discípulo suyo. No basta con ser un seguidor. Para ser un discípulo se resumen en 3 desprendimientos. Desprenderse de los afectos naturales, que en este caso los ejemplifica en el amor a la propia familia, no solamente por lo que tiene de cariño, sino también por lo que tiene de sustento. Desprenderse también de los bienes materiales y, por último, desprenderse de sí mismo, de los intereses personales, hasta de la propia vida. Afectos, bienes y de sí mismo. 3 desprendimientos que tú, Señor, nos invitas a tener para poderte seguir de cerca. Parecen un poco exageradas, ¿no? Alguien pretendería o podría pensar que son exigencias descabelladas, pero no lo son, porque Jesús pide que sigamos su propio ejemplo. Es como la luz que he ido descubriendo en estos últimos meses, en el estudio de estos temas, en las meditaciones. Pues seguramente tú ya lo sabías, pero como en lo que he caído más en la cuenta, que todas estas enseñanzas de Jesús son de Él. Él es el primero, Él es el buen samaritano, Él es el que, en el que mejor se cumplen las bienaventuranzas, Él es el que se coge el último lugar en el banquete, Él es el que no invita a los ricos, sino a los que no le pueden devolver la visita. Y ahora igual, Él es el desprendido de los bienes materiales, Él es el desprendido de los afectos naturales, Él es el desprendido de su propia vida. En primer lugar, los afectos naturales, la familia. Él fue muy buen hijo de José y de María. Les estaba sujeto, dice San Lucas en los comienzos, como resumiendo toda la juventud de Jesús. Les obedecía.
Sin embargo, no dudó en quedarse en el templo de Jerusalén a los 12 años para ocuparse de las cosas de su padre, para asumir su misión mesiánica. Cuando ya era la adolescencia, él toma como propia la misión que el padre le ha entregado, aunque eso conlleve pues una contradicción para sus padres. Por eso también afirma: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, la verdad el verbo original es y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. En esta traducción, que es la oficial ahora castellano, está muy bien escogido el verbo posponer, porque en realidad no es odiar. El verbo odiar, que es el que viene en el original, pues es que no se tenían tanta riqueza semántica para explicar que era, en caso de necesidad, posponer ese afecto, que a veces es obligación, al fin y al cabo es el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre, pero como le pasó a Jesús en Jerusalén, pues si toca, se les hace pasar un mal rato porque primero están las cosas del Padre Celestial. En el Evangelio de Mateo esta exigencia se matiza, porque dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. No pide odio, sino cariño en grado superlativo. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Entonces ahí vemos en primer lugar el ejemplo de Jesús como un buen hijo, sin embargo dispuesto a sacrificar ese amor para cumplir la voluntad del Padre. También Jesús supo usar de los bienes materiales que él mismo había creado, que le habían parecido buenos en el Génesis, porque hay una tendencia en el cristianismo, sobre todo ahí al comienzo, en los primeros siglos, a ver el mundo como malo, un poco platónico, ¿no? Que el cuerpo es la cárcel del alma, la materia es pecado, lo único que vale es el espíritu. No, Jesús es un hombre, pues tomó la carne, él mismo se hizo carne, ¿no? Asumió la carne, tomó un cuerpo, y incluso pues estos gnósticos son algunos de esos libros evangelios apócrifos. Lo que tienen de malo no es que la iglesia los quiera esconder porque es un signo, no, porque es una posición filosófica que está detrás, que es, por ejemplo, que ven el cuerpo como malo. Entonces por eso dicen que Jesús propiamente no tenía cuerpo, que era como un fantasma, que era solo el verbo. Es mentira, es herético además, ¿no? Jesús valoró la carne, valoró la materia, valoró la vida en familia, la comida, la bebida. Por eso algunos le llaman amigo de publicanos y de pecadores, comilón y bebedor, porque pues lo podía usar. Y también recordamos pues que hasta el final de su vida en el Calvario los soldados se rifan la túnica porque es tan buena. A veces los presentan como si una especie de hippie, ¿no? Pues que estuviera mal vestido. No, él iba bien y se movía bien en la alta sociedad, sabía de etiqueta, incluso pues le llama la atención a uno de esos anfitriones porque no ha tenido unos detalles de buena educación. Pues bueno, a pesar de eso, hizo compatible esa actitud positiva, apostólica, hacia los bienes materiales, con una austeridad personal que los discípulos notaron también. Nació en un pesebre, creció en una familia humilde, no tenía dónde reclinar la cabeza, hasta el sepulcro donde fue enterrado era prestado. Por esa razón dice que todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Ejemplo de Jesús de desprendimiento de la familia, ejemplo de Jesús de desprendimiento de los bienes y ejemplo de Jesús de desprendimiento de sí mismo, porque su alimento era prender el incendio del amor de Dios en el mundo, cumplir la voluntad del Padre, recibir el bautismo de la muerte en la cruz. Y eso no es fácil, teóricamente se puede decir, pero él mismo lo dice también en Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando ya está a punto, es la víspera de su muerte, dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. No era fácil asumir esa decisión y llevarla a la práctica, pues la había asumido y la estaba cumpliendo, pero ya en el último momento pide si es posible apartar el cáliz,
Y en esa oración, que ese es el diálogo con el Padre, termina diciéndole, no se haga mi voluntad sino la tuya, que sea como quieres tú. Que es, me acuerdo alguien me decía que había sido la clave de su vocación, meditando eso, si Jesús le dice esto al Padre, ¿y yo qué le digo? ¿No? Pues como que, entonces la tomó como una especie de lema de su respuesta positiva a la llamada. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Todo aquel de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, decíamos. Pero el punto clave del pasaje que estamos considerando es que ser discípulo de Jesús es seguirlo por el camino del abandono de los bienes, del abandono de los afectos y del abandono de uno mismo. Imitar sus actitudes, hacer vida nuestra la suya. En resumen, negarse a uno mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Ese es un resumen fuerte de lo que es la vocación a la santidad, de lo que es la vocación al apostolado, de lo que es ser un discípulo íntimo de Jesús. Y tú, Señor, nos invitas a posponerlo todo como una manera práctica de vivir ese primer mandamiento que también habías explicado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Lo que dice San Agustín, que queda para ti, ¿no? Todo para Dios. Y entonces pasa a explicar esto por medio de dos pequeñas parábolas, la del constructor y la del rey en guerra, para enseñarnos que esta opción será un fruto del cálculo y la deliberación. El Papa Francisco acaba de empezar unas catequesis sobre el discernimiento, y es pensar con Dios, ¿no? Él es la perla preciosa por la cual vale la pena darlo todo. Es una decisión de fe seguirlo, y esa decisión será el mejor negocio. En estos días alguno de ustedes me decía que en todos los países pueden ser muy buenos discípulos, que son muy buenos negociantes, ¿no? Que el Señor habla del talento y tal. Bueno, pues el mejor negocio es el que invierte en algo donde le dan el 100 por 1 y la vida eterna. No hay negocio en la tierra que dé tanto. Pero también requiere ese discernimiento, es un poco lo que el Señor está haciendo con estas parábolas, para que no sea una decisión tomada a la ligera y por lo tanto pasajera, que no sea fruto del entusiasmo y que a los 2 meses está echándose para atrás, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con algunos de esos que le seguían pues porque lo veían hacer milagros, daba pan y peces gratis, pues entonces iban detrás de él. Pero cuando empieza a decir, bueno, aquí lo importante no es esto, lo importante es que la Eucaristía, pues salen y se van corriendo. Pues no, eso es lo que el Señor está invitándonos a discernir, a pensar, a calcular, a deliberar, como son los verbos que utiliza en el par de parábolas que siguen. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, ¿no? Hacer presupuesto para ver si tiene cómo terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. San José María se inspiraba en esta parábola en su predicación, los primeros años del Opus Dei, en los años 30, y hablando de la importancia de la correspondencia humana a la gracia de Dios, esa unión entre la libertad del hombre y la iniciativa divina. Decía que es un triste comentario, comenzó a edificar y no pudo terminar. Tengo de vecinos ahí, unos señores, desde que estoy ahí, llevo ya como 6 años, unas columnas ahí plantadas, feísimas, comenzaron a edificar y no pudieron terminar. Se sacó la plata, quién sabe qué habrá pasado. Pues es un triste comentario que si no quieres, no se hará de ti. Un punto de camino, el 324. Porque tienes todos los medios para coronar el edificio de tu santificación, la gracia de Dios y tu voluntad. Es muy clásico en el cristianismo hablar de la santidad como un edificio. También Santa Teresa habla de las moradas. ¿Cómo hacer para que el edificio cierre techo, como cubra aguas, como se dice en el argot de la construcción? Juntando la gracia de Dios, que siempre la vamos a tener, y nuestra voluntad. En los guiones de su predicación por esa época se conservan ideas similares. Decía,
hablando de la lucha interior de él mismo, decía su gracia, la gracia de Dios. Sí, pero con mi esfuerzo. Es ese saber unir las dos cosas, ¿no? Hay gentes que, pues el Papa le gusta hablar mucho del pelagianismo, del que cree que todo se hace con el solo esfuerzo, y hay que darle prioridad a la gracia. Pero también es otro error pensar que solo la gracia y que uno no haga nada. No, su gracia sí, pero con mi esfuerzo. Tienes todos los medios para coronar el edificio de tu santificación, la gracia de Dios y tu voluntad. Como telón de fondo se encuentran las palabras de Jesús a San Pablo. Te basta mi gracia, cuando le dice lo difícil que es el camino, el miedo a no coronar, pues cuando uno se conoce bien y se da cuenta que está lleno de defectos y que hay vicios que son difíciles de erradicar. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Un excursus que nos puede servir para pensar en esa parábola de Jesús. Calcular los gastos, calcular esos cálculos, ¿no? El cálculo de nuestro aporte, sabiendo que está la infinita gracia divina. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar? El otro era calcular, aquí es deliberar si con 10.000 hombres podría salir al paso del que lo ataca con 20.000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Bueno, hay alguna guerra famosa en que el rey, a pesar de que eran pocos y que le ofrecieron la tregua, dijo, no, esto aquí no es cuestión de humillarse, es cuestión de principios y vamos a dar la batalla. Pero bueno, no es, aquí Jesús está hablando del otro caso, que es prudente también decir, bueno, ¿para qué no vamos a ir a matar aquí? Deliberar, ¿no? Jesús nos invita a imitarlo en la pureza de sus afectos, en su desprendimiento de los bienes materiales, en su abandono en las manos del Padre. Entonces vamos a hablar con él un poquito de cómo hacerlo. En primer lugar, imitarte, Señor, en la pureza de tus afectos. San José María lo dice de una manera muy poética y muy bonita en una homilía de Cristo que pasa. En esa imitación de Jesús podremos llegar a un punto en que hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traduzcan en un hosana a mi Cristo Rey, en la homilía sobre la fiesta de Cristo Rey, que todo lo que hagamos sea para Dios, sea con Dios, sea una alabanza a Dios, todo para la gloria de Dios, que era uno de esos lemas que el Señor le había metido en el alma, Deo omnis gloria, para Dios toda la gloria. Bueno, eso nos ayudará a pensarlo mucho, ¿no? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué buscamos? En segundo término, imitar a Jesús en su pobreza. El catecismo, cuando habla de esto, dice, como la viuda de Jerusalén. A Jesús se le compra con la última moneda. Había gente que estaba echando ahí millones y Jesús quedaba impertérrito. Pasa una viejita, echa 2 moneditas y le roba el corazón a Jesús. Se enamora de ella, dice maravillas. Porque dio lo último que le quedaba. Los otros daban de lo que les sobraba. Por su mismo ejemplo, ya mencionábamos que Jesús no rechazó los bienes materiales, que pueden servir como instrumento para hacer el bien. Pero lo importante es seguirte, Señor, ser tus discípulos. El prelado de la obra explica que el mundo, que amamos apasionadamente, es el ámbito de nuestro encuentro con Dios y el camino hacia la vida eterna. Por eso lo amamos. Un amor que excluye la mundanidad. Somos del mundo, pero no queremos ser mundanos. También, por ejemplo, viviendo el espíritu y la realidad práctica de la pobreza, que nos libera de tantas ataduras. Y con sentido positivo nos hace escuchar a San Pablo, que nos asegura, todas las cosas son vuestras, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Disfruta uno más de las cosas cuando está desprendido de ellas. El testimonio de vidas sobrias y austeras, concluye Monseñor Ocaris, es hoy y siempre una manera de ser sal y luz en este mundo que hemos de transformar con el amor de Cristo. Me hacía acordar de la vez que estuvo el entonces cardenal Ratzinger, ahora que estamos viendo publicidad del Congreso de octubre,
y estuvo en Navarra, que le concedieron el doctorado honoris causa. Yo estaba por allí estudiando mi doctorado en ese entonces, y pues hubo varios eventos, y uno de ellos fue un encuentro con profesores, un poco íntimo, pues no había prensa y tal. De hecho tengo esta cita aquí, pero no tengo la publicación, porque nunca se publicó así como libro, tapo ahí un PDF que tengo que conseguir. Y entonces una pregunta fue de la decana de economía, y entonces venía a decir cómo yo como economista tengo que buscar la riqueza para los países, para personal, y eso cómo es compatible, cómo puedo ser yo una persona que profesionalmente tiene la vocación de hacer riqueza, pero espiritualmente tiene la vocación de imitar a Cristo pobre. Entonces era, la verdad, una pregunta muy buena. Desde mi cristianismo, ¿cómo ser buena economista desde mi cristianismo con un maestro que deseó voluntariamente ser y vivir pobre? Y entonces, bueno, el argumento es muy bonito, muy largo, da para un artículo, pero la conclusión es la siguiente. Dice el cardenal Ratzinger: la cuestión esencial es la justicia con respecto a los bienes de la tierra, es decir, la relación de los bienes a la persona, para que sean bienes humanos. Para conseguir eso hay que enseñar la fuerza del prescindir de las cosas. Enseñar cómo funciona la economía con una cierta medida de despego de sí mismo. Es todo un reto. Así que podemos poner un reto aquí en la EICEA, la Escuela de Ciencias Económicas. Cómo enseñar economía para desprenderse. Porque uno siempre le enseñan cómo hacer más plata, porque eso es el objetivo del hombre en el mundo. Y dice, ese no es el objetivo del hombre en el mundo, No se trata de enseñar cómo se enriquece uno a sí mismo, sino cómo es portador de algo que ha de servir a un organismo. Juan Pablo II hablaba de ser administrador de los bienes. O sea, no soy dueño, simplemente Dios me ha dado unos bienes para que los administre y los haga rendir al servicio de los demás. Se trata de introducir en las funciones de gestión empresarial la categoría del prescindir, demostrar la fuerza de esta categoría, que puede llevar a una producción justa, una producción que permita a todas las personas el acceso a los bienes económicos. Y concluía el cardenal Ratzinger: la posesión, por lo tanto, no es la última meta de la economía, sino que precisa de un fundamento moral. Es precisamente mirando a Jesucristo como se ve que la última meta no es el tener, sino el posibilitar ser más. No es tanto tener, sino ser. Jesucristo murió pobre. Nació pobre, decíamos, en el pesebre, y murió en una cruz. Y si Él es el modelo, quiere decir que no vinimos a la tierra a morir dejando una millonada en el banco, pues para que la usen los otros. Esos millones, muchos o pocos, son para ser virtuosos, para ser santos. Lo importante es qué fui cuando muera, ¿no? ¿Qué hice con los bienes materiales? Ese Jesucristo pobre es el modelo para una economía que crea esos bienes que posibiliten ser más. Los bienes no son malos, los bienes son buenos en la medida en que le ayuden a uno a ser mejor, a uno mismo y sobre todo a los demás, ¿no? Imitar a Jesús en la pobreza e imitarlo por fin en su abandono, conscientes de que si bien puede parecer que uno queda solo en el mundo, una cosa que puede pasar cuando uno como que dice solo Dios, y dejar de buscar consuelos humanos, a pesar de que uno puede como pensar que está condenado a la soledad, siempre estaremos en las manos de un Padre misericordioso, lleno de amor, que provee lo que más nos conviene. Como ya había enseñado antes Jesús, no andéis buscando qué vais a comer o qué vais a beber, ni estéis preocupados. La gente del mundo es la que se afana por esas cosas. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino, y lo demás se os dará por añadidura. Desprendimiento de uno mismo. También San José María hablaba de un santo desprecio de sí.
Agradece como un favor muy especial, dice en Camino, ese santo aborrecimiento que sientes de ti mismo. Obviamente no es que esto vaya contra la sana autoestima, ¿no? Sino hay que aborrecer el hombre viejo que está ahí y persiste con su voz insinuante en llevarnos a la perdición y en apartarnos del amor de Dios. En una homilía de Cristo que pasa, dice San José María, cuando dice aborrecerse a sí mismo, desprenderse de sí mismo, comenta, la vida, el alma misma es lo que pide el Señor. La palabra es el alma, ¿no? Sí que sale en el original de San Lucas. Si somos fatuos, si nos preocupamos solo de nuestra personal comodidad, si centramos la existencia de los demás y aún la del mundo en nosotros mismos, no tenemos derecho a llamarnos cristianos. La renuncia a los bienes, la renuncia a nosotros mismos, nos enseña que lo importante para el éxito en el camino cristiano es la disponibilidad para cargar con la cruz, la disponibilidad para ir en pos de Jesús, no las capacidades humanas. San José María lo experimentó en su propia vida espiritual, como eso que llaman la noche oscura del alma, como un quedarse solo. Y cuenta en una homilía que es una de las más importantes suyas, que se llama Hacia la Santidad, en tercera persona, pero es bueno pensarlo, hay que estar dispuestos hasta a pasar esto. Dice, imaginamos que el Señor no nos escucha, que andamos engañados, que solo se oye el monólogo de nuestra voz. Esto es como el fruto del olvido de sí. Como sin apoyo sobre la tierra y abandonados del cielo nos encontramos. Nos toca postrarnos rendidamente con la tosudez de la cananea, como ella que le adoró implorando, Señor, socórreme, y desaparecerá la oscuridad, superada por la luz del amor. Nuestro Señor quiere que contemos con Él para todo. O sea, es desprendernos de todo aquello que el mundo nos pide como necesario y aferrarnos a Él. Quiere que contemos con Él para todo. Vemos con evidencia que sin Él no podemos nada y que con Él podemos todo. Se confirma entonces nuestra decisión de andar siempre en su presencia. Así concluimos este rato de oración pidiéndole a la Santísima Virgen que nos ayude a imitar a su Hijo, como hizo ella, en la pureza de los afectos, en el desprendimiento de los bienes materiales y en el abandono personal en las manos del Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.